Ravenfrost nunca pensó que su vida cambiaría radicalmente en un martes cualquiera de noviembre. Ex primera bailarina del Teatro de Ballet de Chicago, llevaba ya 6 meses trabajando como azafata en la aerolínea Atlantic Airways, intentando empezar de cero. Cada vez que se abrochaba la blusa azul oscuro de su uniforme, ocultaba cuidadosamente las cicatrices en sus muñecas, testigos mudos de un pasado del que prefería no hablar. Aquel día, antes del vuelo de Chicago a Los Ángeles, en la sala de briefing previo al despegue, vio por primera vez a James Blackwood. Estaba de pie junto a la ventana, alto, de facciones marcadas y con un toque de canas en las sienes que le daban un aire de los héroes de las antiguas películas de Hollywood. Su anillo de bodas brillaba tenuemente bajo la luz de la mañana, un detalle que Raven notó de forma automática, pero decidió ignorar. «Damas y caballeros, les presento a nuestro nuevo copiloto», anunció el jefe de la tripulación. James Blackwood se une a nosotros desde la filial de Boston. Cuando sus miradas se cruzaron, Raven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En sus ojos grises había algo inexplicable, una mezcla de cansancio y dolor contenido. El primer vuelo juntos transcurrió en una extraña tensión. Cada vez que Raven entraba en la cabina de pilotos con café, notaba la mirada atenta de James sobre ella. Hablaba poco, pero en su silencio había una profundidad especial. Durante una turbulencia, sus manos se rozaron accidentalmente, y Raven sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. Después del aterrizaje en Los Ángeles, en el hotel donde se hospedaba la tripulación, volvieron a encontrarse en el bar de la azotea. Raven estaba sola, mirando las luces de la ciudad mientras giraba entre sus dedos una copa de vino intacta. James apareció de repente, como si se hubiera materializado de la penumbra. «¿Te molesta si te hago compañía?» Su voz era grave y áspera. Al recibir un leve asentimiento por respuesta, se sentó a su lado y pidió un whisky con hielo. Hablaron de cosas triviales, el clima, los vuelos, sus ciudades favoritas. Pero detrás de esas palabras comunes se escondía algo más, el reconocimiento mutuo de dos almas solitarias. «¿Por qué la aviación?», preguntó él de repente. «¿Y por qué no?», respondió Raven, frotándose la muñeca de manera inconsciente. James notó el gesto y su mirada se volvió intensa, penetrante por un instante. «Todos tenemos un pasado del que intentamos huir», dijo en voz baja, y sus palabras sonaron como una confesión. Esa noche hablaron hasta el amanecer. James le contó sobre su matrimonio fracasado, sobre su esposa, que hacía mucho tiempo se había convertido en una extraña, sobre el vacío que intentaba llenar volando de ciudad en ciudad. Raven guardó silencio sobre su propio pasado, pero sentía que de alguna manera él comprendía su dolor. Las semanas siguientes se convirtieron en una extraña danza de atracción y rechazo. Coincidían a menudo en la misma tripulación, y cada vuelo estaba lleno de palabras no dichas y roces accidentales. Raven sabía que estaba jugando con fuego. Veía cómo se oscurecían los ojos de James cuando ella pasaba cerca, sentía su mirada incluso a través de la puerta cerrada de la cabina de pilotos. Todo cambió durante una escala prolongada en Seattle. La lluvia torrencial obligó a la tripulación a permanecer en el hotel durante 24 horas. Aquella noche, James llamó a su puerta con el pretexto de discutir el horario del día siguiente. Cuando ella abrió, ambos entendieron que ya no había marcha atrás. Su beso fue como un salto al vacío, desesperado, inevitable, rompiendo todas las barreras. Pero incluso en esos primeros momentos de intimidad, Raven sintió algo inquietante en la forma en que él apretaba demasiado fuerte sus manos, en cómo su mirada se volvía casi enloquecida cada vez que ella intentaba alejarse. Aquello debió ser la primera advertencia, pero Raven, embriagada por las emociones, prefirió ignorarlo. No podía imaginar que esa noche marcaría el inicio de una historia que los arrastraría a ambos hacia el desastre. La nieve de diciembre giraba en remolinos tras la ventana de la sala de descanso de la tripulación cuando Raven notó por primera vez los cambios en el comportamiento de James. Sus encuentros secretos en hoteles entre vuelos se habían convertido en una obsesión, al menos de su parte. Empezó a aparecer en su horario con demasiada frecuencia como para ser coincidencia.
Los mensajes llegaban por decenas, de día y de noche, llenos a veces de confesiones apasionadas y otras de reproches amargos. Al principio, Raven atribuía su comportamiento a los problemas con su esposa. Melissa Blackwood, una exitosa fiscal de Boston, había solicitado el divorcio tras 12 años de matrimonio. James oscilaba entre la furia y la desesperación, y Raven se convirtió en su único ancla en medio de aquella tormenta emocional. «Eres la única que realmente me entiende», le susurraba mientras la abrazaba con tanta fuerza que le dejaba marcas en la piel. Su relación se desarrollaba como un caleidoscopio, momentos de ternura absoluta seguidos de arrebatos de ira inexplicables. Una vez, cuando Raven se quedó conversando con un compañero después de un vuelo, James la interrogó como si estuviera en un juicio. Sus ojos, normalmente grises, se oscurecieron hasta volverse casi negros, y sus dedos se clavaron en sus hombros con tal intensidad que ella soltó un grito ahogado. Lo siento, repetía luego, cubriéndole el rostro de besos. Es solo que no soporto la idea de perderte. Eres lo único que me queda. En esos momentos, Raven veía un verdadero desconsuelo en su mirada, y su corazón se rompía entre la compasión y el amor. Pero las señales de advertencia se acumulaban. James comenzó a revisar su teléfono cuando pensaba que ella no lo notaba. Memorizaba los nombres de todos los pasajeros varones que le dirigían la palabra durante el vuelo. Un día, Raven encontró un pequeño dispositivo de rastreo en su bolso. Cuando lo confrontó, él se rió y lo llamó una medida de precaución. A principios de febrero ocurrió un incidente que por primera vez la hizo sentir verdadero miedo. Durante un vuelo a Miami, Raven atendió a un pasajero de primera clase que resultó ser un viejo conocido de su época en la escuela de ballet. James los observó conversar a través de la cámara de seguridad en la cabina de pilotos. Al aterrizar, la arrastró en silencio a un compartimiento técnico y la acorraló contra la pared. Te vi sonreírle, su voz temblaba de rabia contenida. Eres mía, ¿entiendes? Solo mía. En sus ojos brillaba algo desconocido, peligroso. En ese momento, Raven comprendió que detrás de la máscara de un hombre enamorado se ocultaba alguien capaz de cosas terribles. Los intentos de poner fin a la relación solo empeoraron la situación. James comenzó a seguirla entre vuelos, a aparecer cerca de su casa, a llenarla de mensajes amenazantes. Si no puedo estar contigo, nadie lo estará, le escribió una noche. Raven borró el mensaje, pero sus palabras se grabaron en su mente como un sello imborrable. La culminación llegó cuando intentó trasladarse a otra división de la aerolínea. De algún modo, James lo supo antes de que ella presentara la solicitud oficial. Esa noche irrumpió en su apartamento en un estado cercano a la locura. ¿Crees que voy a dejarte ir? Su voz era tranquila, y eso era lo más aterrador. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer para retenerte. Sacó un sobre de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. Eran fotografías. En ellas aparecía ella, durmiendo en su cama, caminando por la ciudad, sentada en una cafetería. La había estado siguiendo durante meses. En ese instante, Raven comprendió que se había enamorado de un monstruo con apariencia de hombre. Pero ya era demasiado tarde. En una semana, tenían programado un vuelo juntos a Londres. Un vuelo que cambiaría sus vidas para siempre. Y ella ni siquiera imaginaba que James ya tenía un plan del que no habría regreso. En el aeropuerto internacional O'Hare reinaba el habitual ajetreo matutino. Raven estaba de pie frente al espejo en la sala de servicio, intentando disimular con maquillaje los rastros de una noche en vela. La última semana se había convertido en una auténtica pesadilla. James parecía haberse desvanecido en el aire después del incidente con las fotografías. No respondía a llamadas ni mensajes. Ese silencio le aterraba más que todos sus anteriores arrebatos de furia. En la sala de briefing antes del vuelo, James fue el último en llegar. Se veía impecable con su uniforme, como siempre, erguido y profesional. Solo el brillo antinatural en sus ojos delataba su estado. Cuando sus miradas se cruzaron, un escalofrío recorrió la espalda de Raven, en sus ojos había un vacío inquietante,
como si dentro de él ya no quedara nadie. Vuelo transatlántico 347, Chicago-Londres, anunció el capitán Michael Dennis, sin notar la tensión entre los miembros de la tripulación. Duración del vuelo, 8 horas y 20 minutos. Se espera algo de turbulencia sobre el Atlántico. Durante la preparación previa al despegue, Raven se topó accidentalmente con James en el estrecho pasillo del compartimento técnico. Él la sujetó del brazo con una fuerza inesperada. «Tenemos que hablar», su voz sonó extrañamente tranquila. Después del despegue, en la zona de descanso de la tripulación. Las primeras 2 horas de vuelo transcurrieron en una espera opresiva. Raven realizaba sus tareas mecánicamente, repartiendo bebidas y respondiendo a las preguntas de los pasajeros. Cuando llegó la hora de su descanso, subió a la zona de descanso de la tripulación en la cubierta superior del Boeing 787. James ya la estaba esperando allí. «Sé que presentaste una solicitud de traslado», empezó sin rodeos. «Y sé que mencionaste motivos personales como causa». Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el reposabrazos del asiento. «Pero los dos sabemos que eso no es una solución». Raven respiró hondo. «James, esto tiene que terminar. Lo que está pasando entre nosotros no es sano. Me sigues, controlas cada uno de mis movimientos. No puedo seguir viviendo así». El rostro de James se crispó. «¿No es sano? ¿Sabes lo que no es sano?» Su tono se tornó agrio. «Que coquetees con cada hombre que se cruza en tu camino. Que te hagas la víctima cuando eres tú la que me provoca». Sacó su teléfono del bolsillo. «Por ejemplo, estos mensajes a tu viejo amigo de la escuela de ballet. Muy interesante lectura». A Raven se le heló la sangre. «¿Has hackeado mi teléfono? ¿Te has vuelto completamente loco?» Intentó levantarse, pero él la retuvo, apretándole la muñeca. «Suéltame o se lo diré al capitán». «¿Y qué le dirás?» James soltó una risa seca. «¿Qué te acostaste con un hombre casado? ¿Qué destruiste una familia? ¿Crees que después de eso te dejarán seguir trabajando en la aerolínea?» Apretó aún más su agarre. «Tengo todas las pruebas de nuestros encuentros, todos los mensajes. Una sola llamada al departamento de seguridad y tu carrera se acabó». Algo dentro de Raven se rompió en ese instante. Años de dolor reprimido, miedo y humillaciones estallaron de golpe. «Eres un hombre patético y enfermo», dijo entre dientes. «Tu esposa tenía razón al dejarte. No eres capaz de tener una relación normal. Solo sabes manipular y aterrorizar». La bofetada fue tan fuerte que a Raven le zumbaban los oídos. James dio un paso atrás de inmediato, como si se hubiera asustado de su propio impulso. «Lo siento, no quería». «Raven, por favor». Pero ella ya no lo escuchaba. Bajando por la escalera hacia la cabina, tomó una decisión. Tan pronto como aterrizaran en Londres, presentaría una queja formal. Aunque eso arruinara su carrera, era mejor que vivir con miedo. No podía saber que, mientras ella se alejaba, James, aún en la zona de descanso, sacaba de su bolsillo un pequeño frasco con un líquido transparente y lo observaba durante largos segundos antes de volver a guardarlo. Él tenía su propio plan para ese vuelo, y el punto de no retorno ya se había cruzado. El avión sobrevolaba el Atlántico cuando el reloj de a bordo marcó las 3 de la madrugada, hora de salida. La mayoría de los pasajeros dormían, y la cabina estaba sumida en penumbra. Raven estaba en la cocina de la parte trasera, presionando una botella de agua fría contra su mejilla, la marca de la bofetada de James aún ardía en su piel. Su turno terminaría en 1 hora, y rezaba para que ese tiempo transcurriera sin incidentes. De repente, la luz de la cocina se apagó. Raven extendió la mano hacia el panel de control de la iluminación, pero sintió una presencia a sus espaldas. Supo que era James incluso antes de darse la vuelta, lo reconoció por el olor de su colonia, por la particular tensión en el aire que siempre acompañaba su presencia. «Lo he planeado todo», su voz sonó inquietantemente tranquila. «Podemos empezar de nuevo. En otro país,
con otros nombres. Le tendió un pasaporte, falso, como Raven comprendió al ver la foto. Llevo meses preparándolo. Tendremos una nueva vida. Estás loco, susurró Raven, sintiendo como el miedo paralizaba su cuerpo. ¿De verdad crees que lo dejaré todo y me escaparé contigo? No tienes elección. James sacó de su chaqueta de uniforme una pequeña pistola. No puedo perderte. No otra vez. No después de todo. En ese momento, el avión entró en una zona de turbulencia. El leve traqueteo se intensificó, y Raven aprovechó la oportunidad, empujó con fuerza el carrito de servicio hacia James y corrió hacia la puerta. Pero él fue más rápido, la sujetó por el cabello y la giró hacia él. ¿Sabes qué es lo más irónico? Susurró, presionando el cañón de la pistola contra su sien. Que realmente te amo. Hasta la locura. Y por eso debemos estar juntos. A cualquier precio. La turbulencia aumentó. En la cabina, algunos pasajeros despertaron, y se escucharon voces inquietas. Raven comprendió que tenía solo unos segundos antes de que alguien entrara en la cocina y quedara atrapado en la situación. James se obligó a hablar con calma, aunque su corazón latía con furia. Piensa en las consecuencias. Eres piloto, hiciste un juramento para proteger a los pasajeros. ¿De verdad estás dispuesto a poner en riesgo su seguridad? Estoy dispuesto a todo. Sus ojos brillaban con una intensidad febril. Le puse un sedante al café de Michael. En 20 minutos perderá el conocimiento. Soy el único que podrá aterrizar este avión. Y lo haremos donde yo decida. Raven sintió como la sangre abandonaba su rostro. Michael, el capitán, estaba en la cabina, pilotando un avión con 300 personas a bordo. Y había sido envenenado. Esto es lo que haremos, continuó James, su voz volviéndose casi tierna. Cuando Michael se desmaye, declararé una emergencia. Haremos un aterrizaje forzoso en un pequeño aeropuerto en la costa de Irlanda. Lo tengo todo planeado, habrá un coche esperándonos. En 1 hora, habremos desaparecido. En ese momento, la voz de otro asistente de vuelo resonó por el altavoz. Raven, te necesitamos en clase business. Un pasajero está teniendo un ataque de pánico por la turbulencia. James apretó más fuerte su mano. Ve. Actúa con normalidad. Pero recuerda, un solo movimiento en falso, una sola palabra al equipo, y empezaré a disparar a los pasajeros. No tengo nada que perder. Raven asintió lentamente. Al salir a la cabina, sus manos temblaban, pero su sonrisa seguía siendo profesional. Su mente buscaba desesperadamente una salida, pero cada opción que consideraba podía terminar en catástrofe. El reloj marcaba las 3:15. El tiempo avanzaba inexorablemente hacia el momento en que el sedante haría efecto en el capitán. Las 3:30 de la madrugada sobre el Atlántico. Raven estaba en la clase ejecutiva, calmando mecánicamente a un pasajero en plena crisis de pánico, cuando escuchó la primera señal de alarma en la cabina de pilotos. Su corazón se saltó un latido, sabía lo que significaba. Michael estaba comenzando a perder el conocimiento. Todo va a estar bien, dijo con voz temblorosa, hablándole más a sí misma que al pasajero. En ese momento, la voz de James sonó por el altavoz del avión. Habla el copiloto. Tenemos una falla técnica, el comandante no se encuentra bien. Toda la tripulación debe reunirse en la cabina de pilotos. Mientras avanzaba por el estrecho pasillo, Raven sintió que cada paso le costaba más. Ya había otros tripulantes reunidos junto a la cabina, preocupados, sin comprender del todo la situación. James salió a recibirlos, su rostro era la máscara de la profesionalidad, pero sus ojos brillaban con una intensidad febril. El comandante ha perdido el conocimiento, anunció con firmeza. Tomo el control del avión. Haremos un aterrizaje de emergencia en Shannon, Irlanda. Raven, tú te quedas conmigo en la cabina para ayudarme. Los demás, preparen a los pasajeros para el descenso.
Cuando la puerta de la cabina se cerró tras ellos, Raven vio a Michael desplomado en su asiento. James rápidamente le soltó el cinturón de seguridad y lo arrastró hacia la parte trasera de la cabina. «Ayúdame», ordenó, sacando una pistola de su chaqueta. «¿Para qué?» Su voz apenas fue un susurro. «Ya conseguiste lo que querías. Estamos yendo a donde planeaste». Por seguridad, James sonrió con ironía, extendiéndole unas bridas de plástico. «Átalo. Cuando despierte, no debe interferir con nuestros planes». Las manos de Raven temblaban mientras obedecía. En ese momento, el avión se sacudió con fuerza, estaban entrando en una tormenta. En el radar, se desplegaba la imagen de un poderoso frente de tormenta. «Perfecto», murmuró James, mirando la pantalla. «La tormenta es la cobertura ideal para cambiar el rumbo. Nadie se sorprenderá si nos desviamos un poco». Comenzó a descender, y Raven sintió el estómago encogerse de miedo. Sabía que en algún lugar, en la oscuridad, no los esperaba un aeropuerto cualquiera, sino una trampa cuidadosamente preparada por James. En ese instante, Michael gimió. El sedante no había sido tan fuerte como James esperaba. «Haz que se calle», gritó James sin apartar los ojos de los instrumentos. Raven extendió la mano hacia el comandante, pero en ese momento tomó una decisión. Con un movimiento rápido, sacó una mascarilla de oxígeno del botiquín de emergencia y se la colocó a Michael. Luego, mientras James seguía concentrado en el vuelo, activó discretamente el flujo de oxígeno puro. Eso debía acelerar la eliminación del sedante en el cuerpo del comandante. «¿Qué estás haciendo?» La voz de James sonó sospechosa. «Ayudándolo a respirar», mintió ella. «No querrás que muera, ¿verdad? Si eso pasa, ya no sería un secuestro, sino un asesinato». James vaciló por un segundo, luego asintió. El avión continuó descendiendo, la tormenta rugía a su alrededor. Los relámpagos iluminaban la cabina, proyectando sombras aterradoras en el rostro de James. «En 15 minutos estaremos en tierra», dijo él con voz casi tierna. «Y empezaremos una nueva vida. Solo tú y yo». Pero no se dio cuenta de que Michael estaba recuperando la conciencia. Ni de que Raven, muy lentamente, se estaba acercando al panel de emergencia. Su plan era una locura, pero era la única oportunidad de salvar el avión y a los pasajeros. Un golpe seco contra el botón rojo y la cabina se sumió en la oscuridad. El apagón de emergencia desorientó a James durante unos segundos. Fue suficiente para que Michael, reuniendo sus últimas fuerzas, se lanzara hacia adelante y tomara el control del avión. Lo que sucedió después se convirtió para Raven en un torbellino de terror. El grito de James. Un disparo en la oscuridad. El avión dando un bandazo. Su propio cuerpo cayendo. Y la última mirada a los ojos del hombre que alguna vez amó, antes de que él apretara el gatillo de nuevo. La habitación de hospital en Dublín estaba bañada por una suave luz matutina. Raven abrió los ojos lentamente, intentando enfocar la vista en el techo blanco. Había pasado una semana desde aquel fatídico vuelo, pero los recuerdos aún la golpeaban como olas, vívidos, dolorosos, reales. La bala de James pasó a solo 1 centímetro de su corazón. Los médicos lo llamaron un milagro. Si el avión no se hubiera inclinado en el último momento, estaría muerta. El segundo disparo, que iba dirigido a ella, impactó en el panel de control, provocando un cortocircuito y llenando la cabina con un destello cegador. Ese destello fue lo que los salvó a todos. A su luz, Michael, ya casi recuperado gracias al oxígeno, logró sujetar la mano de James. En la lucha, la pistola se disparó una última vez, la bala se alojó en el pecho de James. Murió en el acto, antes de que el avión realizara un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Shannon. Señorita Frost, una enfermera entró con cautela en la habitación. «Tiene visitas». En la puerta apareció un agente de la Interpol, un hombre alto, de rostro cansado. La visitaba todos los días,
reconstruyendo poco a poco la historia de lo que realmente había sucedido en el vuelo 347. Hemos terminado la investigación, dijo, sentándose junto a su cama. Lo que descubrimos va mucho más allá de una simple obsesión. Sacó una tableta y le mostró unas fotos. En ellas estaba James, pero con otro nombre, en otra vida. Su verdadero nombre era James Andrew Caulfield. Expiloto militar, dado de baja tras un trauma psicológico en Afganistán. Después de eso, empezó una nueva vida, cambiaba de nombres, de ciudades, de profesiones. No fue la primera. Raven apretó las sábanas con los dedos pálidos. En las fotos aparecían otras mujeres, todas parecidas a ella, todas con historias similares. Algunas habían desaparecido sin dejar rastro, otras murieron en circunstancias sospechosas. Su esposa en Boston, no existe, continuó el agente. Era parte de su tapadera, como tantas otras cosas. Durante años creó nuevas identidades, nuevas historias. Siempre elegía a un cierto tipo de mujer, se ganaba su confianza y luego desaparecían, susurró Raven. Usted es la única que sobrevivió, el agente hizo una pausa. Y la única que se resistió. Tal vez por eso perdió el control, su plan no salió como esperaba. Raven cerró los ojos. Ahora todo tenía sentido, sus habilidades, sus contactos, su forma de manipular el sistema. No era solo un amante obsesionado, era un depredador serial, perfeccionando su juego durante años. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, mirando por la ventana donde el sol comenzaba a ponerse. La aerolínea la propondrá para un reconocimiento por salvar a los pasajeros. Michael también se está recuperando, su testimonio confirma completamente su versión. Le ofrecerán una larga licencia y apoyo psicológico. Pero Raven apenas lo escuchaba. Pensaba en los momentos de ternura, en lo mucho que creyó en su amor. ¿Hubo algo real en todo ello? ¿O desde el principio solo fue parte de su cacería? ¿Sabe?, dijo finalmente. Lo más aterrador no es que fuera un monstruo. Lo más aterrador es que hasta el último momento vi en él a un ser humano. Tal vez, en el fondo, lo era, un hombre asustado, roto, desesperado por conectar con alguien. Pero eso no justifica lo que hizo. El cielo del atardecer se tiñó de rojo, un reflejo de aquella noche fatídica sobre el Atlántico. En la distancia, un avión despegaba, la vida continuaba. Raven sabía que algún día volvería a volar. No porque pudiera olvidar lo que pasó, sino porque aprendería a vivir con ello, como se aprende a vivir con cicatrices, marcas que nunca desaparecen del todo, pero que se vuelven parte de lo que eres. A veces, el amor puede ser más peligroso que el odio, susurró. Especialmente cuando solo es una máscara para algo mucho más oscuro. El agente asintió en silencio y salió de la habitación. Raven siguió mirando por la ventana, observando el ocaso teñir las nubes de rojo. En algún lugar, muy por encima de la tierra, los aviones seguían surcando los cielos, llevando consigo cientos de historias, historias de amor y traición, de vida y muerte, de caída y renacimiento. Y la suya ahora era una de ellas, una historia sobre la importancia de ver la verdad detrás de la máscara del amor, incluso cuando esa verdad duele más que cualquier bala.